No fue eso lo que le ocurrió precisamente a Job, aunque este hombre temeroso de Dios de tiempos antiguos no había hecho nada malo. En cuestión de horas sufrió una serie de pérdidas asombrosas. He oído muchos sermones sobre la vida de este extraordinario personaje del Antiguo Testamento, pero frecuentemente la causa de la frustración más intensa experimentada por Job, es decir, el no poder encontrar a Dios, ha sido pasado por alto. Y esta es de esencial importancia en la historia. Job lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, sus criados, su reputación y sus amigos. Pero estas tragedias, a pesar de ser tan terribles, no fueron la causa de la mayor angustia experimentada por él. En cambio, Job, postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 20 al 21. Luego, Dios permitió a Satanás que afligiera a Job físicamente. Fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2.7. Su esposa se enojó y provocó a Job para que maldijera a Dios y se muriera. Job le contestó: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y de mal no lo recibiremos? Y después, la Biblia dice que en todo esto no pegó Job en sus labios. Job 2.10. Qué increíble hombre de fe. Ni siquiera la muerte podía hacer flaquear su confianza en Dios, mientras proclamaba: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13.15. Sin embargo, finalmente Job llegó al punto de la desesperación. Este hombre de importante fortaleza, que le había hecho frente a la enfermedad, a la muerte y a pérdidas catastróficas, pronto se enfermó con una circunstancia que amenazó con vencerle. Surgió de su incapacidad para encontrar a Dios, pasó por un periodo en el cual la presencia del Todopoderoso estaba oculta de sus ojos. Pero lo más importante de todo fue que Dios no le hablaba. Job expresó su enorme angustia con las siguientes palabras: hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendiera lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Job 23, de 2 al 9. Debemos suponer esa incapacidad para encontrar a Dios y hablar con Él en ciertos momentos de crisis personal. ¿Fue algo exclusivo de Job? No. Creo que ocurre en muchos otros casos. Quizás a la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, la Biblia dice: no os, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. Todos pasamos por experiencias similares. El rey David debe de haberse sentido como Job cuando le preguntó al Señor con gran pasión: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos 13:1. Luego, en el Salmo 77, otra vez David expresó la angustia que sentía en su alma. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más tu favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? En segunda de Crónicas 32:31 se nos dice que Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hasta Jesucristo preguntó por qué había sido abandonado por Dios durante sus últimas horas en la cruz, lo cual es un ejemplo de la experiencia que estoy describiendo.